Ya vamos a dar un minutico mientras que los demás compañeros se conectan. Hola, profe, buenas noches. Buen día, buena Buenas noches, noche. profe. Buena noche. Bueno, chicos, para los que se van conectando, entonces, pues, primero que nada, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar un poco, pues, la historia o la evolución en el tema tributario en Colombia. De acuerdo, pues, a esto, vamos a realizar, pues, una, ¿qué? Una revisión de un material que yo poseo con relación de la evolución o de cómo ha estado el tema contable en el país. Y luego, pues ya ustedes me van a colaborar identificando del año 2010 al año 2020 qué reformas tributarias se han ejecutado y cuál ha sido el impacto de cada una. ¿Listo? Listo, entonces espérenme un momentico que le estoy colaborando a una compañera que está perdida. Espérenme un segundo y le envío el enlace y ya arrancamos nosotros. Listo, entonces ya vamos a dar inicio. Buenas noches, profe. Muy buena noche, ¿cómo están? Bien, señor. Listo, entonces eh, voy a compartir mi pantalla para que ustedes pues evidencien el tema de la evolución contable. Tengo por acá. Bueno, les cuento, o como lo que yo les indiqué hace un rato, la semana pasada, pues hoy vamos a ver el tema de un poco, pues, la evolución tributaria, pues, en el país, cómo se ha venido gestando todo este tema de la evolución contable y quiénes han intervenido o quiénes han tenido que ver con relación a eso. ¿Listo? El objetivo, obviamente, pues, de esto es que podamos identificar cómo se ha venido o cómo se ha visto, pues más bien, afectado el tema tributario con relación, pues a algunos referentes que nosotros pues vamos a ver a continuación. En la presentación que ustedes están viendo, esto corresponde a una presentación, pues a una presentación que la DIAN muy juiciosamente hizo de la evolución contable o de la evolución más bien tributaria, perdón, y la DIAN pues nos colaboró con esta información. El objetivo de esta información, como les cuento, pues es evidenciar cómo ha evolucionado el tema contable en el país, el tema tributario, y bueno, teniendo en cuenta pues lo que nosotros habíamos hablado en sesiones pasadas, que el tema tributario tiene un impacto bastante fuerte, teniendo en cuenta pues nuestro modelo, por decirlo así,
o nuestro tipo de política tributaria que manejamos nosotros en el país. Entonces se ve afectado considerablemente el tema tributario y a su vez, pues esto impacta que nosotros nos tengamos que desplazar, ¿cierto? A irnos actualizando. Entonces, bueno, vamos dando inicio. Por acá tengo otra persona que está admitida. Entonces, el objetivo o lo que busca la DIAN es que todos tengan esa cultura de la contribución y que pues todos paguen sus impuestos como debe ser y efectivamente pues tributen, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues el objetivo es, para nosotros saber dónde estamos ubicados, pues tenemos que hacer un paso en la historia y para hacer nuestra planeación tributaria, ¿listo? Entonces, nos vamos a tomar como guía este documento, que es con el cual vamos a trabajar, y arranca, aunque la tributación de hoy dista mucho del tiempo de tributación exigida siglos atrás, es importante entender que la primera es producto de interacciones, necesidades y acciones históricas que dejaron su marca e influyen de una manera directa. Por este motivo, a continuación se hace un recuento sobre la tributación en el territorio colombiano durante su existencia como tierra de civilizaciones indígenas y como colonias españolas. ¿Listo? Obviamente o el abrebocas que nos está dando el documento, pues nos dice que obviamente pues en ese tiempo la economía era diferente, los tipos de transacciones eran diferentes, entonces pues a su vez los impuestos o el tema tributario también era pues un poco diferente, ¿cierto? Ese es el objetivo del que nos habla en este enunciado. Dice tributación en la época prehispánica. Las comunidades de los indígenas occidentales, nombre con el que se conocía el territorio americano, tenían una organización social desarrollada donde la tributación se practicaba como símbolo de poder económico de las clases dominantes. Varios autores plantean que ya para el año 1000 antes de nuestra era existía una estratificación social en las sociedades indígenas. Para estas sociedades, el tributo se basaba en el excedente de la agricultura. Asimismo, diversos autores señalan que la tributación precede a estas civilizaciones y remonta a la sociedad maicera, primeras instancias del desarrollo social indígena. Estado superior de la comunidad nómada, igualitaria y recolectora, fruto del sedentarismo y de las migraciones hacia las laderas en el interior del territorio con un grado de comercio basado en el trueque. Como lo podemos observar en la característica anterior, pues él nos indica de que los que tributaban eran los que tenían pues bastante poder adquisitivo y lo hacían teniendo en cuenta o enmarcado en este tipo de poder. ¿Listo? Bueno, la tributación durante la colonia. Aquí cuando hablamos pues de la colonia, ya estamos hablando pues cuando llegaron obviamente los españoles y listo, regálenme un segundo, por favor. Bueno, entonces ya fue cuando llegaron pues los españoles a Colombia, pues a hacer pues eh, su respectiva colonización y esto pues conllevó a que se vieran inmersos pues estas características pues en el país que vamos a ver o en la colonia que vamos a ver a continuación. En el periodo colonial se ubica entre los años 1550 y 1781 aproximadamente, cuando surgieron las primeras revoluciones criollas en Santander. Dos características ayudaron a comprender
teniendo en cuenta el contexto, el desarrollo de los tributos durante esa época. Aquí viene el contexto. España se convierte en un emporio comercial por un enorme caudal de recursos que estaba obteniendo de sus conquistas en el Nuevo Mundo. Pues ya todos, o sea, todos ustedes saben cuando habla pues de las nuevas conquistas a qué se refiere. Esto despertó un ánimo voraz de explotación y expropiación de los recursos y riquezas de las comunidades nativas de América. ¿Listo? Pues como ustedes ya lo saben a qué se refiere. La posición sobre las tierras y los hombres que habitaban en ellas marcaron las relaciones sociales y económicas, incluyendo la tributación durante la colonia. El objetivo principal, una vez instaurada la colonia, consistía en mantener el estatus de emporio económico y aumentar las riquezas encontradas en el Nuevo Mundo. Para lograrlo, los españoles desarrollaron la encomienda y la mita, formas arcaicas y degradantes de tributación. ¿Listo? Pues acá vemos como algunos aspectos pues se ven. Yo creo que ustedes lo vieron en economía, en qué consistía la encomienda y todo eso. La encomienda, la institución más antigua de la colonia, tenía como finalidad pagar a los conquistadores por los servicios militares que habían prestado a su corona durante la conquista. Consistía en la asignación por parte de la corona española de grandes extensiones de tierra a los conquistadores y un número determinado de indígenas para trabajarlas. Los españoles tenían derechos plenos sobre ellos, incluyendo el cobro de tributos a los nativos que les había sido encomendados, aunque en un inicio las encomiendas empezaron a transmitirse de una generación a otra bajo el derecho de la prórroga, que comenzó a implementarse a mediados del siglo XIV en la Nueva Granada. La cristianización, justificación empleada para obligar a los indígenas a aceptar su nueva condición, regularizó su explotación y organizó el cobro de los tributos, ya fuera en dinero o en especie a favor del encomendatario. Pues aquí yo creo que, bueno, yo les cuento un poco este texto o este documento. Como les conté, pues lo generó la DIAN, y yo creo que ellos no colocaron un tema acá que básicamente era el indígena, o nosotros como nativos, pues básicamente éramos esclavos, por decirlo así. Teníamos que trabajar gratis y adicional pues teníamos que tributar en la encomienda. Bueno, otra de las instituciones presentes durante este periodo fue la mita. Esta consistía en la prestación obligatoria de servicios, usualmente por medio de oficios públicos, el pastoreo o el trabajo de tierras agrícolas, mita agrícola. La más peligrosa de estas fue la mita minera, explotación de oro debido al peligro que se exponían los indígenas forzando a realizar esta labor. La mita minera se convirtió de una forma descarnada de esclavitud. Una gran cantidad de vidas se sacrificaron por causa de estas actividades. Pues imagínense, si hay personas que actualmente en el tema de, en el tema de, en el tema minero, pues es peligroso actualmente. Imagínense hace casi 500 años atrás, pues donde no teníamos todos estos temas de seguridad que tenemos ahora. Bueno, además de la mita y la encomienda, los habitantes en una colonia implantaron una serie de tributos para cobrar ingresos a habitantes del Nuevo Mundo, tanto indígenas como a criollos. A continuación, vamos a ver una clasificación que se divide en impuestos directos y personales, impuestos directos y estancos o monopolios. En la actualidad, sabemos que este capítulo de la historia económica y tributaria, marcada por un proceso tributario asfixiante y el papel comercial fastidioso que jugaba la metrópoli española, se encontraba lejano a los paradigmas del desarrollo capitalista, mercantilista y liberal a los que apuntaba la burguesía criolla. Como consecuencia, se considera que estos hechos constituyeron uno de los detonantes para que se desarrollaran los procesos de emancipadores de la América hispana. Listo. Los tributos durante la posindependencia y la República de la Dependencia del Comercio Exterior. Ya esto es muy corto, así que no se preocupen. Bueno,
Luego de lograr la independencia, los nacientes burguesistas criollos ilustrados que obtuvieron el control político y económico decidieron dar un giro a la economía colonial, la explotación de los recursos, las riquezas y sus habitantes, con el fin de encauzarse hacia el desarrollo técnico, económico e industrial. Los nuevos gobernantes se vieron influenciados por la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, así como por el deseo de acabar con las huellas del poder español y el monopolio comercial que aún ejercía la corona. En la actualidad no se pueden entender los tributos desligando del pasado, sino como el producto de un todo, de una sumatoria de eventos, acciones y decisiones. En manera tributaria, los cambios empezaron a ver de inmediato en el año 1820. Simón Bolívar firmó el primer decreto que eliminaba provisionalmente los estancos de aguardiente y tabaco, los alcabalás y el tributo de indígenas. Durante los años siguientes, el gobierno republicano se inclinó hacia las reformas de los impuestos sobre el comercio exterior y estableció la contribución directa sobre los impuestos. ¿Listo? Pues allí ya básicamente estamos hablando que hubo la primera reforma tributaria, llamémoslo así, en el año 1800, y que esta lo que buscaba pues era un equilibrio sobre los indígenas y eliminar pues algunas injusticias que habían sobre la corona. Para aquel entonces la recaudación tributaria principal provenía de los impuestos al comercio exterior. Se señala que los recordos provenientes de aduanas en 1823 ya representaban el 50% de la contribución total. Cuando hablamos pues de la contribución total y de los tributos, pues es de recordar que los tributos o los impuestos no es algo que yo quiera o que yo tenga opción, ¿cierto? Sino que cuando hablamos pues de los tributos o de los impuestos, como ustedes pues bien lo sabrán, es algo que toca, ¿cierto? Que toca desarrollar o que toca ejercer con el objetivo de, de que los contribuyentes pues paguen y tributen, ¿cierto? A mí no me preguntan, venga, ¿y usted quiere tributar? No, es algo impositivo. Por eso, pues obviamente, y ustedes muy bien lo saben, pues hablamos de impuestos, ¿listo? Y en ese entonces, pues en ese entonces los impuestos, la mayor parte o el 50% provenía de el comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Pues que había una muy buena parte en la cual el comercio exterior jugaba un papel bastante importante y en el cual pues se debía haber inmerso estas actividades de comercio exterior para así que esta economía pues fuera la más adecuada. Es decir, el gobierno pues no se va a mantener de solo, ¿cierto? Por eso necesita acceder a estos tributos o a estos impuestos. Listo. La necesidad de esta reforma tributaria, que era la que yo les venía hablando, se debía a la dependencia del comercio exterior, sometida a los ingresos nacionales, al comportamiento de las relaciones comerciales internacionales, generando crisis fiscales en tiempos de escasez. Como consecuencia, durante el siglo XX se crearían diversos tipos de impuestos y demás tributos que garantizaran la estabilidad de ingresos y egresos de la nación. Pues es decir, pues ya básicamente sobre los presupuestos públicos, pues nos está hablando allí, teniendo en cuenta pues que el objetivo era llevar un control, como todo, entre los ingresos y los egresos, ¿cierto? Si yo llevo un adecuado control de los ingresos y los egresos, muy seguramente pues se puede solventar el tema económico, pues no solo del país, sino pues de cualquier institución, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces, bueno, impuestos directos para ese entonces. Tenemos el tributo de indios, pago individual que tenían que hacer los indios de repatriamiento al encomendatario en representación del vasallaje que se debía al rey de España, independientemente de la riqueza de los individuos sometidos al comienzo de este tributo, fue abundante en relación directa a la población original, pero decayó cuando el mestizo se abolió en 1729, perdón. Cuando nosotros hablamos, y acá pues ya vamos a tocar un tema, que independientemente
del ingreso que tenía pues este indígena o este indio, por decirlo así, que así se dice la jerga, ¿cierto? El indio. Entonces, esto no tenía en cuenta su ingreso, o sea, si tenía o no tenía, pues básicamente no era problema de él, ¿cierto? Él tenía era que tributar. Ese era el objetivo que tenía que hacer de él. Cuando nosotros hablamos con relación a esto en materia impositiva, estamos hablando de qué? De impuestos regresivos o progresivos. Que ustedes ya vieron impuestos, me imagino que ustedes cuando vieron pues el tema de impuestos identificaron que habían unos impuestos progresivos y regresivos. Profe, sí sería progresivo, creo. Listo. ¿Quién más quiere opinar? El IVA, profe, es regresivo. Listo, muy bien. La renta es ¿qué? Progresiva, porque eso sí se cobra de acuerdo a los ingresos. ¿Y cuál otra? Se me olvida en este momento. Listo. 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 Entonces, bueno, cuando hablamos de impuestos progresivos, ¿qué quiere decir? Que entre más tributa, entre más ingreso tiene, pues más paga, ¿cierto? Entonces esos son unos impuestos progresivos. Y los regresivos es como el que estamos hablando y el que dijo Marlene, efectivamente que es el caso que teníamos acá, ¿cierto? Que independientemente de lo que usted gane, pues usted debe tributar, ¿cierto? Como pues actualmente es el impuesto del IVA. Independientemente de lo que usted gane, pues debe de pagarle a la administración y debe pagar por ese servicio, ¿cierto? O por ese bien que adquiere, independientemente pues de su ingreso. Tenemos otros impuestos directos, como es el de bala cruzada, tuvo origen en las luchas contra los moros en el siglo VI, pero en 1578, en el siglo XI, perdón, en el siglo XI, pero en 1578 se extendió a los indios occidentales, constituía una suma que deberían pagar las comunidades a cada una de las ciudades importantes y se le asignaba una suma. Dentro de esos tenemos las medidas anatas, la mesa eclesiástica, la enajenación de oficios y cargos públicos, la donación graciosos, que ya ustedes me van a encontrar, el diezmo, el quinto real, las ventas realanguelas, el amorgifrasco, el Ave María, el alcabalá y los derechos de puertos, ¿listo? Ya ustedes, ya les voy a pasar este documento para que ustedes me cuenten en qué consistía cada uno. Entonces, bueno, ya les voy a copiar esta partecita de los impuestos para que ustedes me colaboren en qué consistía cada uno de estos. ¿Listo? Ya se los voy a copiar y se los voy a pegar por acá en el chat para que hablemos un poco de estos. Y a continuación, vamos a ver cuántos están conectados o cuántos estamos conectados. Estamos 15, bueno, hay 15 estudiantes. Entonces, si quieren, por grupos de a 4 estudiantes, ¿sí? De 4 estudiantes, van a revisar o a identificar cuáles fueron. No, eso sí se ve muy feo. Que me enuncien, por favor, cuáles fueron las reformas tributarias que se generaron, que se han generado desde el año 2010 hasta el año 2020. Bueno, en el 2020 pues básicamente no hubo. Entonces sería desde el año 2010 hasta el 2019. O sea, entonces, reformas tributarias. Que yo no, él manda todo para allá. Tributarias del año 2010 al 2020. No nada. Indique Bueno. cuáles son. Profe, ¿no nos puede pasar todo el documento?
Pues la verdad, sí, pero es que es un poco pesado, porque son creo que 200 hojas, los aspectos más relevantes de cada una de ellas. Voy a mirar cómo les puedo pasar esa partecita para que ustedes la tengan ahí y adicional me cuenten pues de estos impuestos directos. Entonces, identificación de los impuestos en la poscolonización. Listo, ya les voy a enviar el documento. Listo, entonces esto, como les cuento, lo pueden ir trabajando en grupos de 4. ¿Listo? Porque creo que son casi 10 reformas tributarias aproximadamente. Listo, y les voy a pasar el tema impositivo. ¿Dónde está? Se ve. Listo. Entonces pueden ir trabajando y ya en Tendré unos los ahí. minuticos arrancamos a socializarlo, ¿vale? Profe, qué pena, ¿por dónde enviaste el archivo? El archivo ya lo voy a enviar por Zoom. Y lo que deben de hacer es, lo envié también por el chat por Zoom, que es identificarlo el tema de las últimas, de las reformas tributarias que se ejecutaron del año 2010 al año 2020. ¿Listo? Y los impuestos directos para la fecha de la poscolonia ya se los voy a enviar. Listo. Espérenme un segundo. ¿Dónde quedó el archivo? Acá está. Listo, ahí ya les envié el archivo por el chat. Listo, el de los impuestos directos. Entonces váyanse organizando por grupitos si quieren de 4 personas y ya les voy a dar yo creo que 15 minuticos. En 15 minuticos les vuelvo a preguntar cómo van para ver si podemos empezar a socializar. Espérame. ¿Ya? No, déjela así, igual que ahorita la déjela así. Ay, sí, Profe, preguntica, Dime. ¿qué debemos hacer con los impuestos directos? ¿Leerlos y Leerlos y me cuentan en qué consistía cada uno. O bueno, nos cuentan a los compañeros en qué consistían cada uno de ellos. ok, listo. ¿Listo? Profe, yo no Profe, sé si de pronto soy la única que no le ha llegado el archivo por el chat. sí, no, también le iba a decir lo mismo, a mí no se me refleja nada. Ve, qué raro. Ahí se me ha enviado. No sé si de pronto de los que van a trabajar por grupos, alguien más lo tenga. El profe es que creo que cuando uno está conectado del celular no le aparece y no tenemos grupo de WhatsApp, ¿cierto? No. Entonces, bueno, voy a subirlo a Isaber Pro. Regálenme un segundo y ya lo voy a subir. Lo voy a subir allí en el Bueno, chat de la segunda clase.
Profe, Sí, señor. ¿y si su merced arma los grupos? No, porque es que me tocaría guardarlos a todos acá en el celular. Entonces, Por Zoom creo que se puede armar grupos, ¿no? pues yo Sí, los tengo en un grupo a profe, es ustedes para el por trabajo Teams. ahorita, porque pues es que realmente, por ejemplo, en mi caso yo no distingo a nadie de los que están en esta O si clase. quieren pueden trabajar Igual, solos. profe. No hay problema. Como les quede más sencillo, porque pues sí, yo entiendo que no los conocen a todos, entonces pueden trabajar solos. Más sin embargo, en Teams, si ustedes ingresan por el correo, allí está consolidado el grupo y están los contactos de todos los compañeros. Voy a compartir mi pantalla, porque esos grupos yo los creé desde la semana antepasada, que fue por donde les envié el link. Teams. Ah, bueno, sí, lo tengo acá. Equipos. Equipos. Aquí está planeación fiscal. Y allí les voy a subir también el archivo. Listo, allí también en el grupo que ustedes están de planeación fiscal de Teams, ahí ya está también el archivo. ¿Listo? Entonces quedo atento a cualquier duda.
Profe, qué pena, ¿en qué parte de Isabel Pro subiste el archivo? Ah, bueno, lo dejé en el chat de la semana 2. Ahí está el archivito de los impuestos directos. Chat, o sea, en el foro. Sí, qué pena, en el foro. Espérame. Bueno, chicos, ¿cómo van?
Hola, profe. Hola, Ivonne, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias. Pues por aquí encontramos un artículo que dice que durante las dos últimas décadas de gobierno se han hecho más de 12 reformas tributarias. ¿Ese nos podrá servir? O Sí, yo sea, creo que ahí sí. dice como, digamos, la ley 633 de 2000, Ujú. qué pasó en esa reforma, que se creó como el principal impuesto. Sí, yo creo que se les sirve. Ah, bueno, entonces ya tenemos el primer punto. Ah, bueno, entonces voy, y me imagino que necesitan unos minuticos más, ¿verdad? Sí, sí, profe. Listo, listo. Bueno, Entonces les voy a dar unos minuticos y ya, creo que les voy a dar unos 10 minuticos más y ya empezamos a socializar, ¿vale? listo, profe. Profe, Sí, señor. es que tengo un problema acá con el internet. ¿Se me puede regalar otra vez el documento para verlo? Ah, bueno, el documento yo lo dejé de nuevo en Isaber Pro, pero si quiere también acá lo tengo. Fácilmente ya se lo coloco acá. Ya lo vuelvo a subir pues al chat de ahí de Zoom que ahí lo tengo. Ahí lo volví a subir. Listo, profe, gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Qué se entiende por una erogación? Erogación se entiende como por un pago, una erogación, un desembolso. Eso se entiende como erogaciones. Gracias. Con gusto.
Bueno, muchachos, ya podemos iniciar. ¿Ya todos están listos? ¿O hay alguien que falte? Bueno, como pues por ese silencio absoluto, entiendo que ya están listos. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Profe, buenas noches. Buenas noches, Lirio. ¿Cómo vamos? Bien, profe, pues yo estaba mirando lo de las reformas Sí, señor. y tenemos la reforma del 2010, que es la ley 430, reforma tributaria. Sí. Y dice que lo más importante es en renta la eliminación de las deducciones por inversión, cierran focos de evasión y eliminación progresiva del gravamen de movimientos financieros de 2 por mil en el 2014 y 1 por mil en el 2016, y la eliminación de sobretasa del 20% al consumo de energía eléctrica, reforma arancelaria. Después sigue en el 2012 la ley 1607, y lo más importante es la creación del CREI. En la parte del IVA, dice que el impuesto a personas naturales, sociedades y ganancias ocasionales y los servicios grabados al 5%. Después sigue en el 2013, tiene el mismo número, la ley 1607, donde hacen la creación del IMAN, que es el impuesto mínimo alternativo simple. En cuanto al IVA, hacen la clasificación del IVA, que es el 0% para canasta familiar, el 5% de medicina para los productos de medicina, porque antes estaba el 10% el IVA en cuanto a la parte de medicamentos, y el 5% para alimentos procesados. Y los restaurantes como franquicias y grandes cadenas en impuesto al consumo al 8%. En el 2014 se dice el IVA se mantuvo el gravamen de movimiento financiero de 4 por mil hasta el 2018 para iniciar el desmonte gradual a partir del 2019. Y el objetivo de esa reforma era el recaudar 53 billones de pesos. Y la creación del impuesto a la riqueza a cargo de personas jurídicas, naturales y sociedades. Y dice que el CREI es la aplicación desde el 2015 hasta el 2018. O sea, quiere decir que en el 2018 se acaba el CREI. Y en el 2016 aparece la ley 1809, donde el IVA pasa del 16 al 19%, y se dice que se normatizaron las penas de prisión entre 4 a 9 años por la elusión. Y en el 2018 está la ley de financiamiento, que es reducción de impuestos de renta del 30% en el 2020, y el descuento del IVA por adquisición de bienes de capital y descuento del ICA. Y ya estaba mirando lo del 2019, que dice la ley de crecimiento, tiene como base el texto anterior, pero se declara inasequible. Esto incluye la devolución del IVA para hogares, y dice 3 días sin IVA en el año, y la reducción de aportes de pensionados. Lo que alcancé a investigar. Bien, Alirio, muchísimas gracias.
¿Algún impuesto alcanzó a revisar el tema de los impuestos directos, Alirio? No, profesor. No alcanzo. Bueno, hágale fresco, ¿listo? Entonces vaya pensando con los impuestos directos, ¿cuál fue el que más le causó curiosidad? Ya voy a colocar acá el debate en el chat para en el foro de salón de clase. Una vez lo voy a dejar listo. Listo, para que pues vaya participando por ahí con relación a los impuestos directos. Entonces, bueno, Alirio, muchísimas gracias por la participación. ¿Quién más nos quiere colaborar? Bueno, profe, yo le había dicho que tenía ese artículo que es el mismo que tiene Alirio. Entonces nos Sí, dejó sin información. Tenemos otro. dañó la Profe, yo sí sustentación tengo de todos, unos, Alirio. Listo, ¿quién más nos profe, quiere? yo sí tengo unos impuestos directos que fueron, bueno, fueron cambiando a medida del tiempo. Listo, Evi. Entonces hagan. Listo. Pues en la ley 633 de la reforma tributaria del 2000, bueno, ya venía el IVA tiempo atrás, pero en ese año se grabó el transporte aéreo, transporte público, cigarrillos y tabacos, que fue lo que en ese tiempo fue como un cambio drástico para, bueno, para en lo social y en lo físico para la reforma, ya que la tarifa empezó por un 16% y el impacto en el Producto Interno Bruto fue de 1,8%. Y ya en el 2002 se vuelve a cambiar la reforma con una ley 788, donde ahora ya después del IVA sale la renta que, que dice acá que sobre tasa del 10% más que en años anteriores y en el 2003 un 5% hasta el 2004, que están las nuevas rentas exentas, marchitamiento gradual de tratamientos preferenciales y el IVA se amplía la base del IVA en un aumento a la tarifa del 10% al 16% para algunos bienes. O sea, ya ponen más cosas para que se tengan, o sea, más cosas van a traer el IVA y más aumento en esas cosas. Que me dice acá que el impacto disminuyó en el Producto Interno Bruto al 0,8%. Y pues sigo ahí mirando y solo me habla que los impuestos, digamos, donde más fuerte se dio fue en la renta y en el IVA hasta el tiempo de hoy. Es lo que más ha cambiado. Son los impuestos directos que más han tenido impacto en el país. Es lo que yo acá veo. Cada vez me dice más y en algunos casos el impacto al Producto Interno Bruto no baja ni sube del 0,8 al 1,8%. Eso es lo que he leído hasta el momento en un artículo que subió la revista Semana. Sí. Entonces eso es lo que me dice acá. Y todavía falta hartísimo por leer. Digamos, también me habla de la creación de la sobretasa del CRE, que este tributo tiene aplicación en el 2015 hasta el 2018. Listo, Evi. Muchas gracias por la participación. Entonces presten atención. No sé si alguien más quiere intervenir o ya todo lo dijeron los compañeros. Entonces, bueno, Profe, pues, dime. yo vi que había acá un impuesto, Sí, el impuesto de alcabala, que sí. dice que es el antecesor de los impuestos, del impuesto sobre las ventas, Ujú. que era el impuesto, que era el derecho que España cobraba sobre el valor de todas las cosas muebles e inmuebles. Exactamente. Muy bien. Muy bien, entonces presten atención. Pues el objetivo es que, pues como muy seguramente ustedes encontraron la misma información, muy seguramente en la misma página de internet,
Entonces, pues el objetivo es que allí yo les dejé una actividad abierta en la plataforma para que por favor pues ustedes suban un resumen de esas reformas tributarias. Ojalá lo hagan en una presentación en PowerPoint, ¿listo? O en Geniali o donde quieran, ¿listo? Un breve resumen. El objetivo es que hoy suban esa actividad. Entonces, bueno, vamos a charlar un poco de esas reformas, cómo impactaron al país. Yo creo que algunos impuestos que tenemos todavía vigentes, que las reformas decían que se eliminaban, como el 4 por mil, y otros que ya no. Me gustaría que alguien me contara, en el año 2012, efectivamente, se entregó un beneficio a las empresas y hubo una modificación en la reforma tributaria y pues tenemos la del 2018 que también nos entregó bastantes impactos. ¿Cómo fue? Voy a hablar de la del 2018 porque si no se me olvida. Uno importantísimo, que es el régimen de tributación o el régimen simple de tributación, que pues las empresas están viendo como una opción para tributar y se están pasando a ese régimen de tributación, pero no todas. Más o menos al 27 de enero de este año habían 5.000 empresas de 200.000 en Cundinamarca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún hay muchas empresas que pertenecen al régimen ordinario, es decir, son responsables del IVA o son grandes contribuyentes. Algunas no se pueden pasar. Otros impactos que tuvo bastante grande esa reforma tributaria, pues fue lo que decía Livio, la devolución de bienes de capital en el IVA, ya que antes bajo propiedad planta de equipo pues no lo podíamos hacer, los 3 días sin IVA, ¿cierto? Y la eliminación que todos ustedes bien saben que ya no existe más el régimen simplificado ni el régimen común, sino que ahora se llama personas naturales no responsables y responsables de IVA. También otro cambio sustancial que trajo esa resolución pues fue el tema de la facturación electrónica y de la tecnificación que está surgiendo pues en temas tecnológicos, la DIAN, ¿cierto? Allí también nos indica. Y yo hago énfasis o yo hago paréntesis en la 2012 con el CRE. Entonces, ¿quién me quiere contar qué era el CRE y qué sucedió con el CRE? ¿Qué pasó con el CRE que se creó en el año 2012? Profe, con el CRE en el 2012 fue el que, digamos, las empresas o sea, tenían el beneficio con el pago de los aportes, o sea, podían descontarse en aportes, pero digamos que sí lo seguían liquidando y pagando, pero en menor tarifa era, o sea, es que Sí. digamos, en la empresa donde nosotros estamos, nos beneficiamos de no pagar una parte en salud, pero seguimos pagando CRE, pero pues ya, o sea, solo pagamos el 4% que le descontamos al empleado nada más. Exacto, muy bien. Entonces, bueno, el CRE en sus inicios fue un tema que fue inmanejable. No se sabía si era una autorretención, si era una retención en el momento de la venta. O sea, en sus inicios fue inmanejable, les cuento yo. Pero después lograron adaptarlo y dijeron, bueno, vamos a eliminar el CRE. Pero resulta que el CRE, pues era una autorretención que las empresas, como le dice la compañera, qué pena que no estaba allí en la página para ver quién había realizado la intervención, como lo dijo la compañera. Yo, profe. Gracias, Yasmín, qué pena contigo. Como lo dijo Yasmín, resulta que se creó un impuesto, pero se dijo, bueno, le vamos a dar unos beneficios a los trabajadores no a las empresas. Este beneficio, pues va a ser que el empleador no liquide alguna de las apropiaciones que él tiene a cargo. Es decir, la salud, el ICBF y el SENAL no va a pagar esas apropiaciones. Es decir, la salud se le sigue descontando al trabajador, el trabajador aporta su 4%, ¿cierto? Pero el empleador tendría que aportar el 8.5% para completar así el 12.5%.
y la administración dijo, no, sabe que no liquide ese 12.5, solo vamos a descontar el del trabajador. Adicional, no lo vaya a liquidar SENA y CBF, esos parafiscales, no lo liquide, solo liquide la caja de compensación con relación a esos parafiscales y usted pues a cambio de eso págueme una autorretención. Y esa autorretención pues no va a ser un impuesto más, sino que es una autorretención que le va a servir para que usted se deduzca el impuesto de renta. Resulta que así pasaron los años y se eliminó el CRE. Pero resulta que este mecanismo de autorretención le servía mucho al Estado para tener flujo de efectivo, que en realidad pues eso es lo que hacen las retenciones, le generan un flujo de efectivo pues al Estado, ¿cierto? Porque las retenciones que son el impuesto que yo tengo que pagar a futuro, pues lo voy anticipando, ¿cierto? Lo voy anticipando vía retenciones, ¿cierto? O autorretenciones. Lo voy anticipando, lo voy anticipando. Entonces, ¿qué sucedió? Pues la administración dijo, no, nosotros cómo nos vamos a quedar sin ese ingreso, ¿cómo se les ocurre? Entonces eliminaron el CRE, pero crearon la autorretención especial de renta, que eso es lo que cambia el CRE. Las tarifas son exactamente las mismas que traía el CRE, es decir, el 0,4%, el 0,8% y el 1,6%, que era pues lo que ya pues algunos que han visto la sesión o algunas clases conmigo, pues yo ya les había comentado que ese 0,4 corresponden pues a las empresas comerciales y de servicios, el 1,6, el 0,8, perdón, a las empresas de construcción y de obras civiles, entre otras, y el 1,6 pues a las empresas que se dedican a la extracción de recursos naturales. Tal vez algunos no conocen esta autorretención especial, ya que pues esta tiene unos requisitos, ¿no? Tiene como requisito pues que las empresas que practican esa autorretención tienen que ser empresas, se me olvidó, con ánimo de lucro, ¿sí? Ese es un requisito y además que liquide o que tenga en su nómina de trabajadores más de dos o más trabajadores, ¿sí? Puede ser que mi empresa sea con ánimo de lucro, pero yo no liquido a ningún trabajador, es decir, no le pago a nadie, ¿cierto? Bajo un contrato de vínculo laboral. Entonces, en ese orden de ideas, pues no tendría que liquidar esa autorretención. Pero si es el caso que yo les cuento, que si tengo dos o más trabajadores, pues sí me tocaría liquidar esa autorretención. ¿Listo? Las empresas que no están obligadas a liquidar esa autorretención son las empresas sin ánimo de lucro, como las fundaciones, cooperativas, bueno, fondos, entre otros. ¿Listo? Entonces, esa es la característica, como ustedes pueden ver, lo han podido observar, mal contadas entre el año 2010 al año 2019, que fue la última reforma tributaria, pues esa también se cuenta como reforma tributaria, porque lo que decía el compañero Alivio, la del 2018 pues fue inconstitucional, tuvo una vigencia de un año del 2019, entonces en diciembre del 2019 pues ya no aplicaba más. Como ya no aplicaba más, pues se necesitaba recoger creo que el objetivo, si no estoy mal, de esa reforma era recaudar 10 billones de pesos, si no estoy mal, 10 o 32, la verdad no recuerdo muy bien. Entonces, si no se seguía la reforma, pues no se alcanzaba a lograr la meta. Entonces se generó una totalmente igual a la del año 2018 y se radicó en el año 2019. Ya ahí básicamente pues da unos estados en 9 años, 7 reformas tributarias, pues es mucho, ¿cierto? ¿Qué pensarían ustedes que qué mensaje se le está dando a los empresarios con tantas reformas tributarias? ¿Qué creen ustedes o qué opinan ustedes? Profe, que no hay una planeación por parte del gobierno.
que se supone que una reforma tributaria debería ser una por cada gobierno que pase. Sí, muy bien, Arilio. ¿Quién más quiere opinar? Que el nivel de corrupción pues del gobierno es muy, muy grande, entonces con base en eso pues el hueco fiscal que deja cada gobierno o es mayor, entonces es por eso que tienen que mediante las reformas intentar recaudar dinero para, entre comillas, tapar esa corrupción. Muy bien, César, muy bien. ¿Quién más quiere opinar? Profe, pues sería que de pronto cambian porque la economía del país va cambiando. Entonces, pues, al igual que cambia la economía, van reformando sí, la parte tributaria igualmente. Sí, muy bien, Giselle. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, resulta que, pues, si yo soy un inversionista, esto genera algo que se llama inestabilidad tributaria. ¿Qué pasa? Pues que ya los inversionistas, si ven tanto movimiento tributario, dicen definitivamente yo en Colombia no voy a invertir porque a mí me entregan hoy unas condiciones y luego pues me están cambiando el papel de las condiciones, entonces así yo no juego. Entonces, ¿eso qué puede generar? Pues que muchos inversionistas o muchas personas que estén interesadas en invertir, pues se van del país. Ahora, ¿qué pasa? Lo que decía Ariel y lo que decía Cristian y lo que decía Giselle, perdón. Primero, pues no se ve una planeación, es decir, una reforma tributaria que uno diga, esta reforma tributaria es sustancial y con esta reforma tributaria ya vamos a tener paso para un recaudo de 4 años como mínimo. Ya la otra reforma tributaria que se haga sería para disminuir impuestos. Entonces yo pensaría, vamos a organizar una planeación y de acuerdo a esa planeación, pues el objetivo de recaudo es a 5 años. Si se cumplen estos objetivos de esta reforma tributaria a 5 años, en 5 años emitimos una nueva reforma tributaria, pero ya para levantar algunas restricciones tributarias o dar algunos beneficios tributarios o cambiar las tasas. Por ejemplo, se podría decir, mantengamos esta reforma tributaria por 5 años y en el año 6 generamos una nueva donde ya el desmonte del IVA no sea del 19 al 16, por ejemplo, donde las tarifas de renta no sean del 32, por ejemplo, sino que sean del 28 o del 20%, para generar esto una inversión y un crecimiento económico y una expansión. Y en esos 5 años, nosotros ya hemos hecho un recaudo, ya lo que decía César, ya hemos tapado pues nuestros huecos fiscales y esto da una estabilidad tributaria a esos empresarios. Pero y eso que pues yo creo que ustedes tienen bien claro, eso es obvio que este año va a haber una reforma tributaria, pues por los subsidios que se entregaron el año pasado, muy seguramente lo que decía César, va a haber un hueco fiscal pues mayor, ¿cierto? Porque el gobierno muy seguramente no tenía destinado a entregar estos subsidios y finalmente pues los subsidios, ¿quién los va a pagar? Pues todos nosotros vía impuestos o vía tributos. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno, el objetivo de la sesión de hoy era identificar o tratar de llegar a esa proximidad, a esa evolución tributaria a donde estamos hoy. Lo que yo les venía diciendo, el régimen simple de tributación puede ser un beneficio para algunos empresarios, para otros no, pero pues yo creo que fue una evolución, así lo voy a decir abiertamente, en temas tributarios que se generaron, porque se generó facilidad en tema de impuestos, se generó facilidad en tema de formularios. Entonces fue como una evolución que tuvo de esa reforma tributaria, le diría yo. Eh, pero pues eso no significa que a todos les sirva, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar a decirle a la gente, venga, pásese para régimen de tributación simple, venga, pásese, no, porque yo tengo que hacer una planificación fiscal o planificación tributaria. Tengo que decirle, vea, coger con un tablero y decirle, vea, usted venía pagando estos impuestos le significan tanto, ahora si usted se pasa al régimen simple, le van a significar tanto. En ocasiones, el régimen de tributación simple resulta pagando más que el ordinario. Bueno, para que lo tengan claro. Entonces, bueno, chicos, Profe, dime.
Pues digamos que también para pasarse al régimen simple también depende de los ingresos de las empresas. Por ese lado, no todas se pueden pasar a Claro que ese sí. régimen. Las O sea, empresas tienen que tener unos ingresos máximo como de 80.000 8.000 VTs. VTs o 80.000 80.000 VTs. VTs máximo, ¿sí? Que son aproximadamente, bueno, digo aproximadamente porque eso era el valor con el año pasado, 2.800 o 2.400 millones de pesos. Entonces allí también hay una restricción, pues para que no todas las empresas se pasen. Pero si ustedes miran el marco, es decir, ahí hay muchas empresas que están entre esos ingresos y son micro o pequeñas empresas, ¿sí? Por ejemplo, alguien decía, bueno, una persona natural es bueno que se pase a ese régimen de tributación simple. Depende. ¿Depende de qué? Pues de qué impuestos deba pagar, si es responsable del IVA o no. Yo no puedo llegar a decirle de primeras si se tiene que pasar a ese régimen de tributación simple porque es bueno. No. ¿Listo? Entonces, bueno, presten atención, por favor, que voy a llamar a asistencia antes de que Una se me pase. pequeña pregunta rápida, qué pena. Sí, sí, señor. Profe, si usted dice que, digamos, o sea, pues no entiendo, ¿no? No, o sea, no sé. Si su merced dice que no es tan bueno, digamos, o sea, pues yo a mis ojos yo lo veo que la carga tributaria baja, ¿no? Porque pues los exoneran de pagar, por ejemplo, un impuesto, o sea, de pagar un impuesto como una retención de la fuente, un retención al ICA, porque pues únicamente el impuesto que se puede retener y que se les puede hacer es el impuesto a rete IVA. Ujú. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿por qué, digamos, se llega a eso de que no es tan bueno? Sí, pues yo a mis ojos, ¿no? Veo que hay como o sea, cierta disminución de la carga tributaria en ellos. Bueno, César, excelente, excelente pregunta y me parece muy bueno, pues ya vamos a dar unos minuticos para la encuesta y para llamada a asistencia. Resulta que es que las retenciones, o sea, no son una carga tributaria, sino que son un anticipo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a mí no me estén reteniendo hoy, ¿cierto? Pero el impuesto a cargo o el impuesto a pagar final sea más alto, porque pues recordemos que yo tengo mi impuesto a cargo y le resto las retenciones que me practicaron. ¿Qué va a pasar? Que efectivamente pues me va a dar mayor flujo de caja o mayor flujo de efectivo. Si yo lo veo, si yo soy una empresa en la cual yo negocio con otras empresas en las cuales me practican retenciones. Entonces yo tengo que revisarlo muy bien. Yo digo, uy, me puede dar un flujo de caja, pero es que con ese flujo de caja, si yo no lo ejecuto, pues puede ser que a mí finalmente el impuesto a cargo sea muchísimo más alto. Ahora, por ejemplo, yo tenía el caso con una empresa, ellos hacían mantenimientos de obras civiles, entonces resulta que creo que lo tocamos, yo no sé si fue con este grupo, ellos no, con quienes realizan las transacciones, pues no tienen el soporte de factura electrónica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que muchos de esos costos que yo tengo, pues no me los voy a poder deducir, pues por el tema de facturación electrónica que arrancó. Entonces yo diría, bueno, por ese tema, pues sí yo me podría pasar al régimen simple porque simplemente es un impuesto a cargo de mis ingresos, o sea, un porcentaje de mis ingresos. Entonces no tengo que entregarle ni costos ni deducciones a la DIAN ni nada de eso. En cambio, que si yo soy otra empresa, que a mí todos me facturan electrónicamente, digo, no, pues yo para qué me voy a meter a ese régimen de tributación si es que yo me puedo deducir de renta hasta el 90% o el 80% de mis ingresos. Entonces, yo para qué si finalmente al hacer el ejercicio financiero, pues me sale mejor por acá. Ahora, con el régimen de tributación simple, como yo les decía, digamos, una empresa pequeña que no tenga trabajadores por nómina, entonces él va a decir, bueno, yo me puedo descontar el pago que hago de pensión, pero es que yo no tengo mucha carga laboral, es decir, no tengo muchos trabajadores, entonces ese descuento tributario que yo voy a hacer, pues no va a ser significativo. Ahora también tiene otro beneficio, que es los pagos por medios electrónicos. También hay un beneficio, pero si yo digo, no, a mí todos me pagan en efectivo o todos me hacen consignación en el banco, pues es un beneficio que yo tampoco voy a tener. Entonces, por eso, todas las empresas son diferentes y uno no puede decirle a la empresa, sí, pase a ese régimen de tributación simple, sino que uno analiza desde, bueno, déjeme ver su nómina. ¿Cómo tiene su nómina? ¿Usted cuánto paga de pensión? Ah, usted al mes paga tantos millones de pesos en pensión. Entonces, si cogemos eso y lo multiplicamos por el anticipo y por el impuesto de ICA que usted paga, si es beneficioso o no. Porque pues así sin uno. Ahora, para la persona que lleva la contabilidad, pues claro que es ventajoso porque si es una empresa que normalmente practica retenciones, tendría que presentar 12 formularios al año, ¿cierto? 12 formularios de retención en la fuente.
Adicional tendría que presentar 6 de ICA. Ahí ya van 12, 12 y 6, 18. Además que ya presente IVA cada cuatrimestral. Es decir, van 3 declaraciones del IVA, ya van 18, 21 declaraciones. Más la de renta que tiene que presentar el otro año, van 22 declaraciones. En cambio, que con el régimen de tributación simple, él presenta 7, 6 de cada 2 meses el anticipo y una final. Entonces yo digo, pues para el contador sí es bueno porque de 22 a 7, yo digo, no, pues me quedo con 7, ¿cierto? Pero es que yo no puedo ser de pronto irresponsable porque es beneficioso para mí de impactar la empresa con una carga tributaria más alta. Entonces me toca, con cada empresa, particularmente me toca decirle, bueno, vamos a ver si a usted le sirve el régimen de tributación simple o no. ¿Listo? Que esa es la tarea que toca hacer. ¿Listo? Ahora, es de tener presente que la DIAN también me puede pasar al régimen de tributación simple por emplazamiento por un acto administrativo. Eso también lo puedo hacer, pero pues hasta que no lo haga yo me puedo quedar en mi responsable del IVA si quiero y si es más beneficioso para mí. ¿Listo? Entonces de pronto va a ser un ejercicio que nosotros vamos a llegar a hacer más adelantico. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo identificar si efectivamente es beneficioso para mí o no es beneficioso? Yo hice el ejercicio con una empresa de la construcción y le daba casi igual, ¿sí? Pero yo le decía, vea, pase ese régimen de tributación porque usted con el tema de los soportes contables es un fiasco. Entonces, si usted se pasa al régimen de tributación simple, pues la DIAN, ¿qué le va a pedir costos y deducciones? Pues no le va a pedir. Adicional, usted no tiene que estar pidiendo facturación electrónica, ¿listo? Entonces, a él pagaba casi lo mismo, terminaba pagando un poquito más por el régimen simple, pero le dije, usted le quita ese dolor de cabeza de estar pidiendo la facturación electrónica, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a llamar a asistencia. Entonces, Alirio Almeida. Presente, profe. Gracias, Alirio. Jessica Gabriel Arenas. Presente. Giselle Valentina Betancourt. Presente, profe. Gracias. Yasmín Cadena. Presente, profe. Gracias, Yasmín. Dayan Ivonne Castellanos. Presente, profe, una pregunta de paso. Dime. ¿Las diapositivas es en el grupo que habíamos hecho o cada uno las debe subir? No, si quieren las suben una persona por grupito ahí en Isaber Pro. Ahí las pueden subir. ¿Listo? Ahí Listo. ya dejé el espacio abierto. Si quieren las pueden ir subiendo de una vez. ¿Listo? Gracias, profe. Pero No, a una ustedes. pregunta respecto a eso, ¿cómo las subimos? Porque yo no vi cómo poderlas subir por la plataforma. Bueno, ahí hay algo que se llama la actividad que yo creé. Ya te digo cómo se Sí, llama. se llama reformas ¿Hasta qué hora tributarias, tenemos profe. plazo? Exacto. Esa, pues, ustedes me dirán, yo considero que en 5 minuticos la hagan y la suban, pero si quieren le dejo el plazo hasta el sábado. No, sí, profe, Profe, sino que hasta el el problema es de que sábado. yo no vi cómo subirla como tal. O sea, me parece fase de configuración, pero ahí no me deja ingresar, no me deja hacer nada. Mm, Profe, dejémosla hasta el sábado, ¿sí? listo, ya la voy a modificar para que quede hasta el sábado, pero ahí Sí, sí no profe. sé el inconveniente que tiene la compañera, por qué razón será, pero ahí simplemente se le da enviar archivo y él la dejaría subir. Si llegan a tener problemas, recuerden que pues allí tienen mi número telefónico. Bueno, Sí, profe, gracias. voy a seguir, creo que iba por acá. Edwin Alberto, Presente, profe. gracias Edwin. Nelcy Esperanza, Presente, profe. Catherine Dayana, Presente, profe. listo. Marlely León, Presente, profe. listo. Diana Eliseth Loaiza, Presente, profe. Lady Joana López, Presente, profe. gracias. Joan Sebastián, Presente, profe. gracias Joan. Julie Paola, Presente, profe. gracias Julie. Jenny Alexandra, Jenny Alexandra, bueno, Silena Margarita, y César Fernando. Presente.
Listo, chicos. Entonces, Profe, bueno, una preguntita. sí, señor. Profe, en sí, su merced, ¿cómo, o sea, cómo puedo yo armar bien el trabajo? Porque yo lo que hice fue un resumen, pero su merced dice que lo hagamos por Paint. Sí, o sea, ese resumen, páselo a unas breves diapositivas y va colocando la ley y el año y qué fue lo que más impactó. Y ya, Ah, listo, profe. ¿listo? ¿Desde qué año su merced dice Desde el que lo podemos? 2010. 2010 Sí, hasta este señor. año. 2010. Listo, Sí, hasta este año. listo, profe, gracias. Chicos, les voy a pedir un favor. Por favor, diligencien la encuesta, la que yo les pedí que siempre cuando terminaran la clase con todos los docentes tienen que diligenciarla. Y de acá, pues, a dentro de 8 días, van a diligenciar. En el foro les dejé una pequeña actividad, ¿listo? Y ya voy a modificar la actividad, la otra que tienen que subir de las reformas tributarias, para que quede para el día sábado, ¿listo? Muchísimas gracias, chicos. Que pasen buena noche y que descansen. Profe, Gracias. una cosita, es que Dime. como todavía hice el acuerdo de pago, pero pues me lo solucionan como hasta el sábado, espero. Entonces yo no aparezco en plataforma aún y tampoco me aparecen cargadas las materias. ¿Te puedo enviar la actividad al correo? Listo, listo, pero solo si esos casos particulares, porque si no me lleno de correos, ¿listo? Entonces me lo puedes Ok, enviar vale. al correo, si yo lo voy a dejar abierto hasta el sábado, ¿listo? Vale, pues si ya me la habilitan, yo lo subo a la plataforma, pero si no, pues Vale, lo puedo. Viviana, no te preocupes, Vale, ¿listo? gracias, profe. Bueno, chicos, que estén muy bien. Buena noche. Bueno, profe, Buenas Listo, noches, profe, profe. gracias. 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 Hasta luego, A buenas Gracias, ustedes. noches. profe, que tenga buena Buenas noche. noches, Gracias, profe, que profe. estés bien, hasta luego. Buena noche, gracias.